Hola, buenas tardes. Nuevamente estamos en el programa Doctor en Línea, un programa de Ufrovisión en asociación estratégica con el Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena. Yo soy el doctor José Quidel, cirujano oncólogo de la unidad de patología mamaria de este hospital, y les doy la más grata bienvenida. En esta oportunidad vamos a conversar de paro cardiorrespiratorio en el servicio de urgencia, y para ello tenemos al doctor Nicolás Rojas, jefe del servicio de urgencia adultos, instructor del programa de urgencia de la Universidad de la Frontera. Vamos a ir a una nota introductoria y después comenzamos a hablar con el doctor Rojas. Una de las unidades del Hospital Hernán Enríquez de Temuco que no ha parado en este tiempo de pandemia ha sido urgencia, que diariamente atiende a 180 pacientes. Aquí los usuarios, antes de ser atendidos, una orientadora les realiza una breve entrevista para ser destinados a la sección respiratoria o no respiratoria, esto según su sintomatología. Posteriormente, el paciente ingresa sus datos en admisión. Son datos biodemográficos y el motivo de consulta. Luego son evaluados por el enfermero o enfermera de priorización, quien, posterior a hacer una evaluación y una aplicación de una escala llamada ESI, se le designa la gravedad del paciente. La atención en esta urgencia, como en la mayoría de las urgencias de nuestro país, se realiza a través de la gravedad del paciente. La unidad de urgencia cuenta con un total de 250 funcionarios que trabajan bajo un sistema rotativo para recibir a los usuarios, los que llegan a la sala por distintas causas. Una de ellas, el paro cardiorrespiratorio, que suele estar ocasionado por una alteración eléctrica en el corazón, generando síntomas como el desmayo y la ausencia de respuesta. Ante esto, el principal centro de salud de la Araucanía cuenta con unidades y equipamiento de última tecnología para la atención del paciente. En nuestro sector respiratorio contamos con 5 box de atención de pacientes, más 2 salas de observación que tienen cupo para 8 pacientes, y un box de reanimación. En estas salas de observación mantenemos pacientes hospitalizados de alta complejidad, en donde podemos tener pacientes conectados a ventilación mecánica, pacientes conectados a naricera de alto flujo, como también pacientes que tienen distintos otros tipos de requerimientos y que necesitan quedar hospitalizados en nuestra institución. Hay que tener en cuenta que ante esta emergencia médica, el Hospital Hernán Enríquez es parte de una red de trabajo para asistir a los usuarios en distintos puntos de la región. Nosotros estamos posicionados para dar atención y soporte a los pacientes de alta complejidad, pero también los pacientes que quedan hospitalizados acá pueden ser derivados a hospitalizarse a los 4 hospitales nodos que conforman la red de atención, para poder dar solución a la hospitalización de los pacientes y nosotros tener también un mayor lugar para atender a los pacientes graves que los mismos hospitales nodos nos derivan hacia acá. Pero ¿cuáles son las causas del paro cardiorrespiratorio? ¿Cómo podemos prevenirlo? Nuestros especialistas de Doctor en Línea nos responden. Bueno, ahí estábamos con la nota introductoria bastante clara y saludamos entonces al doctor Nicolás Rojas. ¿Cómo está, Nicolás? Hola, José. Bueno, mucho gusto estar acá. La verdad es que sería ideal poder estar mostrándote la urgencia, pero también, bueno, a raíz de la pandemia también nos adecuamos y encantado de poder estar en esta videoconferencia para compartir con la gente acerca de estas cosas, de estas dudas de cómo se atiende la urgencia y de este síndrome que es el paro cardiorrespiratorio. Perfecto. Nicolás, mira, la idea es que nosotros podamos conversar y también hacer que la gente pueda conocer lo que es el servicio de urgencia. Y cuéntanos un poco cuántos años de funcionamiento lleva el servicio, la cantidad de funcionarios, los estamentos que tiene el servicio desde el punto de vista administrativo. Bueno, mira, yo soy jefe de urgencia hace aproximadamente 2 años, un poco antes de la pandemia, pero bueno, la historia de esta urgencia obviamente tiene mucho más años. Desde el inicio, desde que se construyó el hospital, ya hace más de 100 años probablemente, nació también nacieron este servicio de urgencia, pero el actual edificio donde está conformado hoy en día nació de un proyecto como del año 97.
¿ya? Y ahí se tomó carta en el asunto de construir un edificio nuevo que involucrara la unidad de paciente crítico, donde está la UCI, la UTI, y en el primer piso donde está actuando nuestro servicio de urgencia adulto, que también se comparte con la urgencia gineco-obstétrica, y hasta hace poco lo compartía con la urgencia infantil. ¿Ya? Y bueno, la verdad es que trabajan hartos funcionarios, como decía la nota, son aproximadamente 250 funcionarios, entre médicos, enfermeras, técnico paramédico, auxiliares, administrativos, gente que hace funcionarios del aseo, guardia de seguridad, que es muy importante también en nuestra unidad. Y bueno, dentro del equipo médico que tiene, consta de varias especialidades. Al ser un centro de alta complejidad en la urgencia, la verdad es que cuenta con la atención de pacientes, de cirujanos, por ejemplo. Tenemos es la única urgencia de la red pública de la región que tiene cirujanos. Tiene además neurocirujano, ¿ya? Tiene neurólogo y tiene médico especialista en medicina de urgencia, que es una especialidad relativamente nueva y que se preocupa de brindar atención a cualquier tipo de patología. Y además se cuenta con el apoyo de radiólogo. También traumatólogo, y en la urgencia gineco-obstétrica también están los ginecólogos, y en la infantil hay cirujano infantil, traumatólogo infantil y pediatra. Así que la verdad es que es súper diverso, como puedes ver la cantidad de equipo que hay. Es un equipo bastante completo, pero que generalmente se ve sobrepasado por todo el trabajo, hay que decirlo. Sí, no, o sea, hay que entender que la urgencia es el lugar del hospital donde más transita gente en el día, ¿ya? Día a día son alrededor de 250 pacientes que pasan por la unidad, o sea, es brutal. Nosotros no tenemos 250 camillas, pero sí el recambio, obviamente, y la evaluación de cada paciente permite ir trabajando, ¿cierto? Y donde se conforma todo este equipo multidisciplinario que es la urgencia. Y bueno, es tremendamente desafiante para poder trabajar, la verdad, porque es brutal la cantidad de consultas que hay día a día. Oye, Nicolás, tú nos hablabas de este concepto de alta complejidad, y yo en los programas anteriores también he querido dejar claro para que la gente nos entienda. O sea, nosotros en la región tenemos un hospital de alta complejidad, que es el Hospital Dr. Hernán Enrique, pero también tenemos hospitales que son de menor complejidad, de mediana complejidad, como el caso del Hospital de Lautaro, de Villarrica, el Hospital de Petrusquén, el Hospital de Nueva Imperial, y los hospitales de baja complejidad, que son los hospitales familiares y comunitarios, para que la gente entienda que este hospital es un hospital de alta complejidad, y vamos a conversar después cuál es el sistema de derivación y cuál es el sistema de consulta, y para que la gente pueda saber cuándo consultar al Hospital Dr. Hernán Enrique de Aravena o cuándo consultar en una urgencia de menor complejidad. Entonces, en relación a lo mismo, preguntarte un poco cuáles son los procedimientos que están disponibles en la urgencia del hospital, cuáles son las prestaciones que tenemos en la urgencia del hospital en términos de endoscopía, en términos de los recursos de hemoderivados, de exámenes, etc. ¿Qué nos puedes contar? Sí, mira, efectivamente, ese concepto me gusta mucho, el que tú dijiste sobre el tema de la red de atención. Bueno, eso va a ser lo primero que me gustaría dejarle claro también a la gente, que cuando uno no es que la urgencia del hospital o este hospital trabaje solo, trabaja en una red, como muy bien lo dijiste. Y eso quiere decir que un paciente, cuando está pisando el hospital de Lautaro o está pisando el hospital de Hernán Enrique, está pisando finalmente una red de atención del Servicio de Salud de Araucanía Sur, que lo componen estos hospitales. Y efectivamente, al ser... Es una familia. Es una familia, exacto, es como una familia. Entonces, al ser la urgencia de más alta complejidad que hay en la región, tiene ciertas prestaciones que son importantes conocer. Bueno, obviamente está adecuada para poder responder a cualquier tipo de emergencia vital, eso es lo primero, cualquier tipo de emergencia vital. Y eso cuenta obviamente con la laboratoria 24 horas, un centro de imagenología que tiene escáner, resonancia,
también 24 horas, tiene la opción de hacer procedimiento endoscópico, hemodinamia, y existen, bueno, y es, como comentábamos, la única urgencia pública de la región que tiene pabellones de urgencia, ¿ya? Y eso quiere decir que los pacientes que tienen de este tipo de patologías tienen que ser derivados a esta urgencia, a nuestra urgencia del hospital. Lo otro es que, bueno, que ciertas prestaciones que son tremendamente complejas, como las cardiocirugía y neurocirugía, también está la opción y son parte de las prestaciones que tiene este hospital, que también es importante conocer. O sea, como podemos ver, la verdad es que está apto para poder recibir cualquier tipo de emergencia vital que ocurra, ¿ya? Así que cuenta con varias de este tipo de prestaciones. Y bueno, es parte de la red de atención. Esto, por ejemplo, no quiere decir que, por ejemplo, por ejemplo, existen hospitales que no hay pabellones de urgencia, y eso tampoco eso nos dice que no va a haber tampoco opción de neurocirugía. Por eso estos pacientes tienen que ser derivados a nuestro hospital. Perfecto. Eso es importante, que la gente conozca cuál es la realidad de un hospital de alta complejidad y cuál es la función de un hospital de alta complejidad. Y de repente existe, y este programa que además he visto en televisión en numerosos lugares, ¿por qué en algunos hospitales no se puede operar urgencias? ¿Por qué en algunos hospitales no existen especialistas? Es porque la red asistencial está programada así, tanto en la Araucanía como en otras partes. Así que es muy interesante lo que tú nos acabas de señalar. Cuéntanos un poco del paciente que llega al servicio de urgencia de adulto. Cuando consulta en el servicio de urgencia de adulto del Hospital Elena Enríquez, ¿cómo se prioriza? Sabemos que existe un índice de severidad de la emergencia, lo que conocimos en alguna oportunidad como el C1, el C2, el C3, ¿no es cierto? Y Exacto. ¿qué es lo que pasa cuando un paciente va directamente por cualquier enfermedad a consultar al servicio de urgencia de adulto? Bueno, ¿te imaginas tú lo que ocurriría si, por ejemplo, estos 250 pacientes que llegan a la urgencia hicieran fila para poder atenderse y se atendieran por orden de llegada? Obviamente eso no se puede hacer, ¿cierto? Porque no podemos dejar de dar atención según la prioridad. Y efectivamente existe una herramienta que se ocupa dentro de todos los servicios de urgencia, incluyendo el nuestro, se llama la priorización o triage, que básicamente consiste en ordenar la atención de los pacientes. Entonces ordena la atención según gravedad, ¿cierto? Y según la condición. Y para esto existe un profesional que está calificado, habitualmente un enfermero que está entrenado, y realiza una rápida evaluación analizando la condición del paciente, la evaluación, los signos vitales, y se categoriza en 5 categorías. ¿Ya? Actualmente en los servicios de urgencia a nivel nacional se ocupa un índice que se llama, o se abrevia ESI, que es un índice de severidad, el que tú comentaste. El índice de severidad de emergencia. Exacto. Y ese se clasifica en 5, ¿ya? El ESI 1, que es el de más alta prioridad, es aquel paciente que está en un riesgo vital inminente, y ese paciente obviamente no puede esperar y tiene que ser ingresado en forma inmediata. Está el ESI 2, que es un paciente de alto riesgo, ¿ya? En el cual es prioritario para poder atender. Después tenemos el ESI 3, que es un paciente que tiene un mediano riesgo. Quiere decir que obviamente tenemos que darle atención dentro de lo más próximo que se puede, pero obviamente esto va a depender que efectivamente no haya ningún ESI 1 ni ESI 2 esperando, ¿ya? Y finalmente están las categorías de ESI 4 y ESI 5, que son condiciones ya menos urgentes y pueden ser vistos en un SAR, inclusive en una consulta más ambulatorio como un CEFAM. Entonces, esto es tremendamente importante que la gente lo entienda, porque muchas veces va y la persona entra al triage, el paciente, y sale, y muchas veces le recomiendan, dado que por ejemplo salió una ESI 4, una ESI 5, que pueden ser atendidos en centros de menor complejidad, y que estos dispositivos están puestos a lo largo de nuestra red también. Acá tenemos varios dispositivos, como por ejemplo de menor complejidad de atención primaria, que puede atender a estos pacientes. Entonces muchas veces se les recomienda que consulte allá, dado que, como lo decíamos al inicio, al ser esta urgencia de alta complejidad,
lo ideal es que este recurso sea ocupado con esos pacientes que necesitan una atención prioritaria y aquellos que puedan ser vistos en un centro de menor complejidad vayan en forma fluida a esos servicios. Perfecto. Nicolás, quiero un poco el detalle de este concepto de índice de severidad de emergencia o ICE que nos mencionabas tú, que cuando yo trabajaba en urgencia se llamaba C1, C2, C3, y que la gente de alguna manera lo conoce, pero cuéntanos qué es, por ejemplo, un ESI-1, un ESI-2 y un ESI-3, que son fundamentalmente la clasificación que requiere de una atención de urgencia inmediata, en este caso en el servicio de urgencia del Hospital Dr. Hernán Enríquez. Bueno, el ESI-1, ejemplo, el ESI-1 puede ser un paciente que ingresa con un paro cardiorrespiratorio, que es lo que vamos a hablar hoy día. Ese paciente obviamente no puede esperar y tiene que ser atendido en lo más próximo, ¿ya? Un ESI-2, que es un paciente de alto riesgo y también es prioritario para poder atender dentro de los primeros 30 minutos, es un paciente que, por ejemplo, tiene un politraumatizado, ¿ya? O, por ejemplo, lo que estamos viendo últimamente es un paciente que tiene una neumonía, por ejemplo, por coronavirus, que está con requerimientos de oxígeno. Ese paciente también va a terminar siendo un ESI-2. Y en el caso de ESI-3 son pacientes, por ejemplo, que consultan que tienen un mediano riesgo, ¿ya? Que obviamente hay que atenderlo, pero su atención va a depender que no tengamos que atender dentro de la urgencia un paro o un paciente que necesita una atención más inmediata. Y esos son los ESI-3, por ejemplo, puede ser un paciente que está con un dolor abdominal que lleva un par de horas y el cual está siendo muy severo, y ahí puede ser, por ejemplo, una sospecha de apendicitis, o por ejemplo un paciente que está con un dolor de pecho, pero sus signos vitales están bien y es joven, pero también hay que atenderlo y hay que descartar ciertas patologías. Entonces ese paciente, cuando no haya en la urgencia un paciente que requiere más prioridad para atención, va a ser evaluado dentro de las próximas, el próximo que va a ser evaluado. Y finalmente están los ESI-4 y ESI-5, que son, por ejemplo, consultas que pueden ser atendidos en hospitales o en centros de menor complejidad como los SAR o los CEFAM. Por ejemplo, hay gente que va a consultar porque quiere una receta médica y eso no es una consulta pertinente, o hay gente que va a consultar, por ejemplo, por un dolor que lleva, no sé, 2 meses de evolución y quiere una respuesta. Eso obviamente también puede ser visto en un CEFAM, en una atención ambulatoria, y eso es lo que podría más o menos darte como ejemplo. Perfecto, entonces lo que hacer hincapié en lo que tú estás diciendo, y a todos los que nos ha trabajado, los que nos ha tocado trabajar en urgencia, nos ha tocado vivir esto de la consulta, muchas veces policonsulta, o sea, pacientes que consultan mucho, y con consultas de dolores crónicos, de dolores óseos de larga data, muchas veces micosis, etcétera, o sea, patología que no es urgente y que utilizan nuestro servicio de urgencia adulto y lamentablemente también lo congestionan. La atención de urgencia en el Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena es prioritaria y no es por orden de llegada. Hay un mal entendimiento de la comunidad a decir yo llegué primero y por lo tanto me tienen que atender primero, sino que es por el triage que nos contaba el doctor Rojas, que se hace en este caso por parte de un enfermero. Tengo entendido que en alguna oportunidad existió un médico que sea triage. No sé si eso funciona aún. Lo que pasa es que, bueno, ahí cuando hablamos más de colapsos de la urgencia, habitualmente uno podría mandar a un médico a hacer el triage cuando, por ejemplo, ya nos estamos quedando sin espacio para poder atender. Efectivamente, lo que tú estás hablando es que también es importante que lo sepa la comunidad, sobre los colapsos que ocurren en los sistemas de urgencia. Muchas veces ocurre por las consultas no pertinentes. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un colapso en nuestra unidad, una de las medidas pudiese ser, por ejemplo, que un médico pudiese ir al triage para poder destinar rápidamente a los pacientes que consultan y poder rápidamente separar al paciente que sí se tiene que quedar efectivamente para poder ser atendido, versus un paciente que puede ser atendido en otro centro de menor complejidad de atención primaria.
pero habitualmente eso es más excepcional. Hoy en día, en la mayoría de las urgencias, es un profesional entrenado que finalmente termina siendo un enfermero o un técnico paramédico que está entrenado en el caso de los centros de menor complejidad como la atención primaria. Entonces, hacer también nuevamente hincapié en que pacientes que presenten dolores crónicos, que hayan tenido pequeñas heridas, pequeñas quemaduras, etcétera, pueden consultar en centros de menor complejidad y no dirigirse al Hospital Hernán Enríquez. Y recordar un poco también lo que decía el doctor Rojas, que el Hospital Hernán Enríquez recibe a toda la red asistencial de Araucanía Sur. Y te quería preguntar además qué pasa con Araucanía Norte. Nosotros recibimos pacientes de la provincia de Malleco. Sí, mira, efectivamente existe una red de derivación y hay patologías que como muy bien lo pusimos al inicio, son solo resueltas de manera urgente en nuestro hospital. En este hospital, al principio cuando hablamos un poco de los profesionales que están, hablamos de los neurocirujanos. La neurocirugía de urgencia es un tema importante porque la verdad es que se encarga de ver, por ejemplo, los pacientes que llegan con accidente automovilístico y tienen traumatismo encefalocraniano. Y eso en Araucanía Norte no tenemos neurocirujanos. Entonces, por ejemplo, existen derivaciones desde Araucanía Norte, de la provincia de Malleco, hacia Cautín, al Hospital Hernán Enrique Aravena, con estas patologías. Hay también algunos turnos que no tienen traumatólogo y también nos derivan pacientes con patologías traumatológicas. También nos pasa lo mismo con el tema de las cirugías infantiles. Entonces, efectivamente tenemos, este hospital recibe derivaciones de todos los centros de la región, incluyendo la provincia de Malleco. Así que es algo que nos pasa frecuente. Por eso es que tratamos de que la población entienda un poco de qué es pertinente y qué no es pertinente de consultar en este hospital. Así es, claro, una tremenda población a cargo de un solo hospital, es bastante trabajo, un esfuerzo especial de los colegas, del personal que ahí trabaja. Nicolás, ¿cómo ha cambiado la urgencia de adultos en el contexto de la emergencia COVID? ¿Qué cambios han existido? Me imagino que muchísimo. Y también qué medidas se han tomado en términos estructurales y también las medidas que han tomado los funcionarios al respecto, y que tú nos puedas dar algunos consejos para los pacientes que acuden a la urgencia. Sí, mira, efectivamente uno de los desafíos más grandes que nos ha tocado pasar como unidad fue organizarnos para poder atender la pandemia. Bueno, a principios del año pasado, cuando empezó a ocurrir esto, lo que tuvimos que hacer fue diseñar básicamente en tiempo récord una urgencia nueva, o sea, armar una urgencia paralela, ¿ya? Y eso involucró armar una urgencia para los pacientes COVID que tuviera una priorización específica, o sea, tuvimos que armar 2 priorizaciones, después tuvimos que armar 2 salas de espera, tuvimos que armar nuestro segundo reanimador. Además de eso, tuvimos que adaptar todos los box que teníamos de atención y también tuvimos que cerrar un par de camillas para mantener la distancia. Nosotros adaptamos el servicio de urgencia adulto y creamos la zona de la urgencia respiratoria que atiende a los pacientes actuales con sospecha o con coronavirus. Y en eso tuvimos que aislar esos box para que los pacientes que estaban ahí no tuvieran contagio cruzado o no se infectaran durante la atención. Ya, y eso entonces involucró a dividir al personal, ¿cierto? Tuvimos que dividir personal específicamente para atender esa zona. O sea, básicamente, como te conté, es armar una urgencia en tiempo récord. Eso significa. Así que fue un tremendo desafío, la verdad, y lo sigue siendo. Todos los días, digamos, amanecemos y hay que estar pensando en qué vamos a tener que transformar o qué vamos a hacer. Como si es que en el caso de que, por ejemplo, llegáramos a tener un brote nuevamente y esto colapsara, ¿hacia dónde vamos a ir creciendo? Entonces, es una cuestión diaria, es un proceso que vamos viendo dinámicos a diario. Y también involucró, obviamente, que la gente de la unidad de emergencia, como es el primer contacto habitualmente del paciente en el hospital,
todo paciente que se atiende ahí se ve con elementos de protección personal, todo. Cualquier tipo de paciente se ve con elementos de protección personal. Para resguardar la salud tanto de las personas que vienen a consultar como la de nuestros funcionarios. De los funcionarios. Preguntarte un poco, Nicolás, en relación a las infecciones respiratorias. ¿Cuándo es pertinente que con síntomas respiratorios un paciente consulte en la urgencia de adultos del Hospital Dr. Hernán Enríquez? ¿Cuándo es pertinente que consulten en centros de menor complejidad para que tú nos puedas contar y orientar y que la gente conozca también en ese sentido? Bueno, en relación a los pacientes con patología con coronavirus, nosotros básicamente lo que estamos dando más atención son aquellos pacientes que ya están cursando con la neumonía y que tienen que ir a la urgencia a consultar más que nada por el tema de la dificultad respiratoria que tienen y los requerimientos de oxígeno. Cuando partimos en la pandemia hubo un mal uso del recurso y todo paciente que tenía, por ejemplo, tos, dolor de garganta, inicialmente, o sea, partiendo un par de días, 1 o 2 días, venía a nuestro centro a tomarse el test. Y resulta que ellos no entendían que eso se podía tomar en cualquier centro. Hoy en día existe un poco más de conciencia de eso y, bueno, lo que nosotros creemos que es pertinente es que esos pacientes que llegan con los síntomas iniciales gripales que es lo que inicia un paciente con enfermedad por coronavirus que uno sospecha que tiene, ya porque tiene fiebre, tiene tos, tiene dolor de cabeza, pero no se siente mal, digamos, no está realmente enfermo, así como con dificultad respiratoria, es algo manejable, que se mantiene más que nada en ese momento todavía como un resfrío, puede consultar en los dispositivos de atención primaria. Distinto es el paciente que tiene ya franca dificultad respiratoria, que por ejemplo la familia lo está viendo y ve cómo se cansa, por ejemplo, cuando hace algo, cuando se levanta al baño, por ejemplo, se nota extremadamente cansado, o se ve que está respirando más rápido de lo normal. Uno lo compara con algún familiar y dice, chuta, él claramente está con un problema, o se están poniendo los labios azules, etc. Entonces, cualquier paciente que tiene dificultad respiratoria, eso es pertinente y tiene que venir a consultar al servicio de urgencia del Hospital Hernán Enríquez Aravena por la sospecha de que haya una neumonía. Pero un paciente que inicia con los síntomas de coronavirus perfectamente puede ser atendido en su CEFAM, incluso se están tomando test en los carros móviles, existen varios dispositivos actuales donde se hace test, no es el único centro que se hace test PCR, es nuestra urgencia. Y eso a la gente todavía le cuesta entender al principio. Bueno, interesante entonces lo que nos cuentas tú y que la gente pueda tener ese concepto, ¿no? Que frente a síntomas que ya son tan conocidos de sospecha de coronavirus, la primera atención podría ser en un centro de atención primaria, eso significa en un consultorio, en un SAPU, en un SAR, y cuando te presentan dificultad respiratoria, acudir al servicio de urgencia adulto del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena, considerando que necesita una atención de mayor complejidad. Nicolás, cuéntanos cuál es la realidad actual en términos de pandemia actualmente en el servicio de urgencia. Temuco salió de cuarentena, pasó a transición, ¿ha existido un cambio al respecto? ¿Hay disminución de casos y eso se ha visto reflejado en la atención del servicio de urgencia o seguimos igual que hace un par de semanas? Mira, la realidad del servicio de urgencia es un poco triste, la verdad, José, porque nos estamos enfrentando a otro tipo de pacientes. Eso es lo primero que te quería contar, ¿ya? Antes, cuando partimos, efectivamente nosotros nos enfrentábamos a pacientes de 60, 70, 80, 90 años y últimamente la realidad de la urgencia es totalmente distinto. Y eso se está viendo incluso en la unidad de pacientes críticos, la gente no lo entiende, pero para nosotros es súper impactante tener que atender pacientes con 22 años, la otra vez tuve que atender uno con 19 años, hemos tenido pacientes con 27, 30, 40, entonces cada vez más jóvenes, y es triste porque son los que menos toman las distancias sociales o las medidas de seguridad y de contención. Las primeras medidas siempre las tienen que tomar la población, eso es lo primero, o sea, es una realidad triste tener que ver pacientes cada vez más jóvenes. Lo segundo es que yo te podría decir que que hubo un momento muy crítico en nuestra unidad y nosotros no sentimos que haya bajado la cantidad de hospitalizaciones. O sea, efectivamente todos los días
mantenemos un número alto de hospitalizaciones, un número alto de consultas. Generalmente terminamos hospitalizando alrededor de más de 10 pacientes, 15 pacientes diarios con neumonía por coronavirus. Ingreso 1 a 2 pacientes ingresan a la unidad de paciente crítico y se conectan a un ventilador. Por lo tanto, no nos parece que haya tenido un cambio abrupto que yo te pueda decir, no, ahora hay un quiebre en esto, no. No es así la realidad. Pero sí nos ha señalado que cambió un poco el perfil de pacientes, o sea, anteriormente teníamos un perfil más bien de adultos mayores, ahora tenemos un perfil de pacientes más jóvenes. Sí, tenemos un perfil de pacientes más jóvenes, que eso llama mucho la atención. Nosotros creemos que, bueno, y lo hemos visto con las otras unidades, que esto se debe probablemente a las variantes, que son más agresivas en los jóvenes. Así que es un poco triste eso. Lo otro que también ha ocurrido en los servicios de urgencia es que está aumentando también la consulta tardía de los pacientes descompensados crónicos que no son coronavirus. Tenemos muchos pacientes que lamentablemente su atención ha sido perjudicada, su seguimiento ha sido perjudicado, se descompensan más rápido. Entonces tenemos básicamente esos dos frentes, esas dos realidades, que son las que están golpeando más en nuestra atención de pacientes. Además de toda la patología quirúrgica habitual, tenemos a estos pacientes, ¿no es cierto?, que son diabéticos, hipertensos, que muchas veces no tienen la atención que habitualmente tenían en la atención primaria y que llegan descompensados al hospital. Exacto. Así que yo diría que la sobrecarga de trabajo sigue siendo muy alta. Muy alta. Vamos de lleno a hablar un poquito de paro cardiorrespiratorio, que es el tema, pero que es interesante esta conversación porque creo que nunca está de más, ni ahora que estamos en una situación especial, y volver a reiterarlo después porque en general existe un mal uso de las unidades de emergencia de alta complejidad, no solo en la región, sino que a nivel nacional. Consultarte un poco, tú como especialista, Nicolás, ¿en qué consiste un paro cardiorrespiratorio? Bueno, muchas veces sí, yo creo que en todas las películas o en todas las teleseries hemos visto alguna vez cómo se representa un episodio de un paro cardiorrespiratorio. Básicamente lo que ve la gente es que el paciente se desploma, se compromete de conciencia y no responde. Eso es lo clásico. Pero existen varias, o sea, para explicarlo a grosso modo qué es lo que ocurre y que básicamente el cese, el stop de la actividad cardíaca. Y eso uno lo ve reflejado porque el paciente pierde la conciencia, pierde la respiración y además pierde el pulso. Y este colapso que ocurre a nivel cardíaco afecta a la perfusión y la entrega de oxígeno en todos los tejidos y en todas las funciones básicas vitales de todos los órganos. Y sobre todo el corazón y el cerebro, que son los que más sufren. ¿Ya? Y que si esto no se revierte rápidamente, se declara la muerte del paciente. O sea, es tremendamente importante poder hacer las medidas en la cual podemos revertir este colapso para poder evitar la muerte del paciente. Donde medidas que son básicas, medidas que son que las vamos a conversar, cosas que son sencillas, pueden cambiar el pronóstico o el desarrollo de esta enfermedad o de esta síndrome, porque finalmente no es una enfermedad como tal, sino que tiene múltiples causas, las vamos a conversar también, pero eso, pequeñas medidas, no son tan importantes, o sea, no son tan difíciles, a eso voy, no son tan difíciles, sí son importantes, cambian el desarrollo de este síndrome. Este síndrome que finalmente es la última etapa de una enfermedad aguda o más bien crónica que se reagudiza. Claro. Idealmente no debiésemos de atender a ningún paciente en paro cardiorrespiratorio en el mundo ideal. El paciente debiese llegar antes, ¿cierto? Hay muchas cosas que los pacientes tienen que detectar antes, las familias tienen que detectar antes para poder acudir y consultar de manera precoz.
Pero obviamente también tenemos el desarrollo de pacientes que de manera súbita, sin aviso, ¿cierto? Como ustedes han visto también en la televisión, como por ejemplo los deportistas, ¿cierto? Que realmente más de una vez lo hemos visto como cae de manera súbita y termina siendo reanimado en el césped. Y eso es tremendamente duro de ver, pero también ocurre. O sea, muchas veces avisa y a veces no avisa. Es algo que... Exacto. Y que son los casos más raros también. Nicolás, cuéntanos cuáles son las causas más comunes del paro cardiorrespiratorio. Mira, el paro cardiorrespiratorio nosotros lo dividimos como el que ocurre fuera del hospital, y también con el que ocurre dentro del hospital. Para nosotros son un poco distintos, ¿ya? Pero ambos, la causa más frecuente de ambos paros cardiorrespiratorios sigue siendo la número uno, la causa cardíaca, ¿ya? Y esta causa cardíaca generalmente se debe, por ejemplo, a un infarto al miocardio que produce una arritmia, o este infarto produce tal nivel de shock que puede producirte este síndrome. Y esa es la causa más frecuente, o sea, la causa cardíaca lejos, problemas cardíacos y coronarios son el 60 al 80% de las causas de este síndrome. Y el otro 20-25% se debe, por ejemplo, a otras patologías, como por ejemplo un paciente que tuvo un accidente de tránsito y quedó politraumatizado, o tenemos el caso, por ejemplo, de intoxicaciones medicamentosas, o tenemos, por ejemplo, el tema de algún accidente vascular que fue masivo, o por ejemplo, y ahora cada vez más frecuente de ver, paros por causa de mala oxigenación, y esto producto de problemas respiratorios. Todavía sigue siendo la causa cardíaca la más frecuente, pero también existe este porcentaje, este 25%, de la otra causa que nosotros también tenemos que tratar de ver e identificar, porque también esas patologías se tratan de distinta manera. Así es. Nicolás, hacer un poco un esquema de lo que es el manejo inicial del paro cardiorrespiratorio, y esto un poquito enfocado más que a la labor nuestra en el hospital, a lo que puede hacer una persona que se enfrenta en la calle o en su casa con un paro cardiorrespiratorio, un poquito que nos hable del ABC, que tiene que estar presente en los conceptos generales de la gente. ¿Cómo manejar a un paciente con un paro cardiorrespiratorio que en la casa o en la calle? Bueno, mira, lo primero es detectarlo, ¿ya? Lo primero es detectar, y eso, el reconocimiento rápido es una de las cosas más importantes, ¿ya? Y en esto lo bueno es que podemos llegar a varias personas y transmitirlo. Como por ejemplo podemos estar seguros de que un paciente está teniendo un paro cardiorrespiratorio en este momento que nosotros lo estamos viendo. Y eso son solamente con 3 cosas que son relativamente simples de ver. El más importante es el compromiso y conciencia, ¿ya? Esto es fundamental, y para asegurar que un paciente esté realmente comprometido de conciencia, uno tiene que ser un poco agresivo, así como tal como uno lo ve en las películas, ¿ya? Uno tiene que acercarse al paciente y decirle, oiga, usted está bien, y una de las maniobras que se enseña, de hecho, es apretar un poco los nudillos contra el esternón, ¿ya? Efectivamente, un paciente que está en paro cardiorrespiratorio no puede tener ninguna respuesta. Si el paciente tiene una respuesta, abre los ojos, ese paciente no está en paro cardiorrespiratorio. El paciente no tiene que tener respuesta. Eso es lo primero. El compromiso de conciencia es el número 1. Lo segundo es identificar efectivamente que que el paciente esté ventilando. Y eso quiere decir que esté respirando efectivamente, que uno observe, ¿cierto? Que existen movimientos del tórax, ¿cierto? Y eso básicamente es observar, ¿ya? Observar que el paciente esté efectivamente realizando estos movimientos torácicos para respirar. Existe una respiración que nosotros también, que es más difícil de ver, pero también se puede dar, que es la respiración agónica, que son aquellos pacientes que están respirando muy lento y casi sin ninguna fuerza. Es como uno lo que llama una respiración agónica. Y eso también pudiese ser un signo de un paro que va a ocurrir en forma inminente,
¿ya? Y lo tercero, que el primero fue el compromiso con conciencia, lo segundo el tema de la ventilación, y lo tercero es el tema del pulso. Pero ahí existen ciertas dificultades, porque la verdad es que para una persona que no está entrenada, dice, ¿cómo busco el pulso? Y todos vemos como que en la tele buscan el pulso en la muñeca, y lo que hay que tratar de hacer es buscar el pulso que está en la zona más central, es un pulso más central. Y eso quiere decir el cuello, por ejemplo, la zona inguinal, que son donde pasan arterias que son más centrales, y es más fácil de detectar si es que tiene pulso o no. Pero si tú tienes una persona frente a tus ojos que efectivamente tiene un compromiso con conciencia, y no está ventilando, y te queda la duda si tiene pulso, te tomaste los 10 segundos y dijiste, oye, no sé, no me queda la duda, tú tienes que empezar tu reanimación. O sea, lo más importante son las primeras dos cosas, pero no maniarse en buscar el pulso, porque en esa, si es que el paciente, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que efectivamente, si uno hace las compresiones y el paciente no está en paro, va a despertar espontáneamente, pero si está en paro va a ganar tiempo, y eso es lo primero. Entonces, punto 1, para recapitular, el reconocimiento del paro. Eso es una de las cosas más importantes. Entonces, para la gente en la casa, son 3 cosas importantes. 1, el compromiso con conciencia. Recuerden hacer una maniobra dolorosa, ¿cierto? Para poder efectivamente verificar que el paciente está efectivamente comprometido con conciencia. Lo segundo, vean si es que el paciente está respirando o no. Vean los movimientos del tórax, o si es que el paciente no está haciendo una respiración abundante. Y lo tercero, que es un poco más difícil para evaluar, pero también se puede hacer en la búsqueda de pulsos centrales, generalmente el cuello o en la zona inguinal, una búsqueda de pulso que no debiese superar ojalá los 10 segundos, y si tú no tienes nada o tienes los primeros 2, empieza la reanimación, ¿ya? Y bueno, como hoy en día existen afortunadamente varios cursos, incluso yo he visto en línea de reanimación. Pero la medida más importante en la reanimación son las compresiones. Eso que efectivamente nosotros vemos en la tele, que es muy que se ve como muy adrenalínico, de la gente que se sube encima, es las cosas más importantes, de las medidas más importantes, de las que cambian la sobrevida del paciente, es las compresiones torácicas. Las compresiones torácicas no son la panacea, y tiene todo un mecanismo. Finalmente, uno comprimiendo el tórax lo que hace es bombear, es como que el corazón empieza a hacer su función de bomba, pero a través de estos movimientos del tórax. Y bueno, idealmente debiese haber un entrenamiento. Las personas que quieran aprender, existen varios cursos hoy día, como les comenté, en los cuales pueden inscribirse, que son básicos. Porque lo ideal es aprenderlo a hacerlo bien. Y tiene ciertas características. Para hacer estas compresiones uno tiene que hacerlo rápido y fuerte, ¿ya? Eso sería como el resumen un poco. ¿Por qué rápido? Porque tiene que hacerlo a 100, 120 latidos por minuto, idealmente. En cada minuto tiene que haber 100 compresiones. Y es tremendamente agotadora. Yo te diría que hay muchos que no alcanzan a llegar hoy día al tercer ciclo, ya están pidiendo agua, pero bueno, con la adrenalina, eso la verdad, uno no lo siente. Entonces, hacer compresiones rápidas, ¿ya? Y para poder acordarse, lo que hacen ciertos organismos es que lo colocan en tu mente ciertas melodías para tú poder acordarte de cuánto es el ritmo de las compresiones. Entonces, siempre nosotros hemos escuchado el de Bee Gees, Staying Alive, y con ese ritmo uno comprime a 100, 120 latidos por minuto. Pero es rápido y es fuerte también, ¿ya? Y es fuerte porque uno tiene que comprimir como 5 a 6 centímetros el tórax, ¿ya? Tiene que comprimir efectivamente para poder hundir estos 5 centímetros. Y una vez que se hunda, no es menos importante que se expanda, ¿ya? Porque finalmente esto que se hunde y se expande genera los cambios de presiones dentro del tórax que empiezan a movilizar la circulación y empiezan a uno a agarrar un poco la irrigación cardíaca de las coronarias, y ahí empieza el organismo empieza a activarse nuevamente y a salir de este estado. Porque finalmente un estado catastrófico, un paro cardiorrespiratorio,
en un estado catastrófico, digamos, como tú muy bien lo dijiste, un poco terminal de una enfermedad que estaba ocurriendo. Perfecto. Y cuéntame un poco del manejo de la vía aérea, tan importante en el manejo del paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo una persona puede manejar la vía aérea en un contexto habitual? Mira, a no ser que la causa del paro sea una inminente obstrucción de vía aérea, una inminente obstrucción, o sea, un paciente que se ahogó en un centrapicó, que obviamente lo que deberíamos hacer, si es que tú tienes un cuerpo extraño en la vía aérea, es hacer la maniobra de Helmich, que también eso yo también los invito a que lo busquen y también vean cómo hacerla. Pero si el paciente no tiene una causa de paro que sea obvia, que sea como problema respiratorio, el tema del manejo de la vía aérea para una persona que no está entrenada no es importante. No ha mostrado que esto cambia los números, se han hecho varios estudios y en ninguno de los estudios que se ha mostrado que la vía aérea, el manejo precoz de una persona no entrenada, genera que el paciente viva más o se salve y logre salir de este estado. Entonces, básicamente lo que yo le digo a las personas que están viendo este programa es que lo más importante son detectarlo y hacer las compresiones de forma efectiva. Esas son las cosas más importantes, ¿ya? Para una persona que no está entrenada. Eso del tema de, como que uno ve en la tele, eso antiguo que por ejemplo hacían los guardianes de la bahía que pescaban y como que de boca a boca, ¿cierto?, la respiración. Finalmente lo único que hemos visto nosotros hoy día en el siglo XXI es que eso pierde tiempo importante de las compresiones. Hay que tratar de interrumpir lo mínimo las compresiones. Así que ese es el mensaje, o sea, más que maniarse con eso, una buena compresión y buenas compresiones torácicas, rápidas, fuertes, con una expansión adecuada y pedir ayuda, siempre pedir ayuda. Eso, o sea, el concepto de iniciar esto, pero pedir ayuda especializada, a llamar al servicio de urgencia. Claro, porque muchas veces se olvida, pero existen una serie de pasos. O sea, de partida uno tiene que estar seguro que donde va a hacer la maniobra uno no está corriendo peligro. ¿Ya? A todo el personal sanitario o que atiende emergencia, por ejemplo, los bomberos, los carabineros, los médicos de urgencia, cualquier tipo de persona que quiera brindar una asistencia de emergencia tiene que asegurarse primero que él no se va a transformar en una potencial emergencia. O sea, él no puede convertirse, ¿cierto?, en una urgencia. No es la víctima. Claro, no ser otra víctima y en vez de que tengamos uno, ahora tenemos dos. Eso es lo primero. Después reconocemos que el paciente tiene un paro y eso ya hablamos cómo. Lo tercero es hacer las compresiones. Y lo cuarto, siempre pedir ayuda mientras eso ocurre. O sea, esto es paralelo. Te está ocurriendo esto y tú buscas ayuda, que llamen al SAMU, que llamen al 131, para poder que el prehospitalario, que son la gente que te tiene que transportar, la ambulancia, que te transporta al hospital y que podamos seguir con esta cadena de supervivencia, porque finalmente es una cadena, ¿ya? Eso. Y que es un manejo secundario y un manejo más especializado. Entonces, el concepto es que si tenemos un paro cardiorrespiratorio y tenemos la sospecha, como decía Nicolás, pedir ayuda y iniciar las compresiones. Exacto. Y ahora, yo creo que hay algo más que vamos a ver cada vez más frecuente, José, que es el tema de los desfibriladores externos automáticos. No sé. Para que la gente nos entienda a qué nos estamos refiriendo, se aprobó una ley en el Senado, producto de que los médicos de urgencia hicieron esta solicitud al gobierno, de que tengamos estos dispositivos de reanimación que son los desfibriladores, que es básicamente lo que nosotros vemos en la película La Corriente, cuando un paciente le hacen ahí con la paleta y... la verdad es que tenemos dispositivos que no necesariamente tienen que estar en el hospital, ¿ya? Y que tienen que estar actualmente por ley puestos en cualquier centro concurrido público, por ejemplo, un mall, una universidad, ¿cierto?
En los gimnasios. En los gimnasios también, de que atienden más de 200 personas. Entonces, esto que nosotros tenemos, que se llaman desfibriladores externos automáticos, fue una tremenda noticia y algo que se viene. Entonces, es por esto que están haciendo muchos cursos que son para gente no de la salud, en entrenamiento básico de compresiones y de uso de desfibriladores externos automáticos, porque esto no es como entre las películas que uno ve y pone el gel, no, son unos parches, tú sacas la máquina, te colocan unos parches en el tórax y la máquina actúa solo y te dice lo que hay que hacer, eso es lo bueno, pero tiene que haber un entrenamiento mínimo de cómo encenderlo, de entender el mecanismo. Y es por eso que los invito, aprovechamos de invitar a la gente a que busque cómo hacer estos cursos que son de reanimación básica para personas no de la salud, que te entrenan básicamente esas dos cosas, que son lejos lo más importante. Uno, las compresiones, y dos, el uso de la desfibrilación, que es la corriente que nosotros llamamos para poder sacar y dar el pulso al paciente cuando tiene indicación. Esas son las dos cosas que más generan sobrevida a todos los pacientes, el masaje y la corriente, cuando está indicada, son lo que más genera que el paciente sobreviva después de esto. Perfecto. Invitar un poco a la gente a buscar, porque existen en internet muchos tutoriales que son de muy buena calidad. En otras plataformas digitales, en YouTube, también existen tutoriales de muy buena calidad. Por último, Nicolás, una pregunta que la gente tiene en las casas y dice, ¿todos los pacientes que entran en paro cardiorrespiratorio tienen un resultado positivo? ¿Qué porcentaje de pacientes que tienen paro cardiorrespiratorio terminan finalmente con un resultado positivo? ¿Qué porcentaje se mueren? Mira, efectivamente y lamentablemente, la mayoría de las personas que tienen este síndrome fallecen. Solamente un 10% de todos los que tienen estos pacientes pueden sobrevivir y egresar del hospital en buenas condiciones. En buenas condiciones quiere decir que el paciente no queda con secuelas neurológicas, porque lamentablemente una de las cosas que más genera daño cuando un paciente tiene este evento es el daño neurológico, que muchas veces es severo e irreversible. Los pacientes pueden terminar en estado vegetal, para que la gente lo entienda. O sea, este síndrome tiene lamentablemente una alta mortalidad. Un 90% de los pacientes terminan finalmente falleciendo durante la hospitalización. Puede que sobrevivan, por ejemplo, y eso también es importante que lo transmitamos. Cuando un paciente sale del paro cardiorrespiratorio en la urgencia, no quiere decir que el paciente va a sobrevivir y que va a poder irse para la casa, digamos, en un día o en 2 días. Cuando eso ocurre y el paciente sale del paro cardiorrespiratorio, recién estamos partiendo. Esto acaba de comenzar. El paciente está extremadamente crítico y hay que hacerle una serie de soportes. Termina el paciente en la unidad de paciente crítico y puede tener incluso daño irreversible neurológico, severo. Y por lo tanto hay que entender que esto no es un juego, esto es algo que finalmente en la gran porcentaje de los pacientes lamentablemente fallece. Pero sí creo que donde podemos hacer la diferencia es en detectarlo precozmente para que la persona que ustedes estén mirando pertenezca a ese 10%, ¿cierto? Que es la detección precoz y el masaje precoz. Los invitamos entonces, nuevamente como lo hemos hecho, a que hagan entrenamiento. Hay muchos cursos disponibles y medidas básicas como las compresiones, pedir ayuda precozmente, detectar que esto es un paro, ayudan a que el paciente tenga y se acerque a ese 10% y no se nos aleje. Básicamente, como que nosotros tratamos de que el paciente no se nos vaya, claro. Como que nosotros decimos así como que vuelve, el paciente está en el túnel y nosotros hacemos, ven para acá, y lo tratamos de rescatar. En el 10% de las veces eso lamentablemente no se puede. Así que las personas nos pueden ayudar a que eso aumente si es que hacen esas cosas que hablamos precozmente.
Nicolás, cortito, porque ya se nos está acabando el tiempo, y un poco de lo que yo me dedico. ¿En qué pacientes no se hace reanimación cardiopulmonar? Tenemos, por ejemplo, los pacientes que son oncológicos, que están en tratamientos paliativos, que ya nosotros tenemos un pronóstico que se ha informado a la familia. Muchas veces existe la idea que este tipo de pacientes deben ser reanimados. Cuéntanos un poco la experiencia que tienes tú como urgenciólogo y también que la gente conozca este tema. Sí, bueno, efectivamente, y no tan solamente en el paro, sino que existen patologías o pacientes que no se pueden ser reanimados, quiere decir que en su evolución natural, en la evolución natural de su enfermedad de base, por ejemplo, como tú muy bien lo referiste, se espera que naturalmente el paciente fallezca, ya sea por la edad o por su patología. Uno espera que fallezca, y uno, por más que pueda prolongar su vida y conectarle a un ventilador, ¿cierto? Y ponerle un montón de medicamentos para que pueda tener un poco de signos de vida, eso no se traduce, ¿cierto? Que el paciente realmente se va a recuperar, ¿ya? Y eso es tremendamente importante, porque los pacientes no todos se van a poder recuperar, y tampoco, además, con una calidad de vida, que también es algo que también se tiene que entender. Cuando un paciente se espera que fallezca porque es su evolución natural de la enfermedad que lo antecede, o tiene es un paciente que tiene, digamos, por sus condiciones basales, su fragilidad, ¿cierto? Su calidad de vida actual, no permiten, si es que nosotros hacemos medidas invasivas como por ejemplo la reanimación, no permiten, más allá de darle un estado funcional de vuelta. No vamos a poder solucionar sus problemas si es que nosotros lo conectamos al ventilador. Cuando ya hay un daño orgánico irreversible. Exacto. Nicolás, y eso bueno, se nos acabó el tiempo, ha sido muy grato conversar contigo. Creo que hemos tocado temas muy interesantes que sería también importante que pudiésemos irlos conversando en el futuro. Existen muchas preguntas de la gente, muchas dudas al respecto, y sobre todo en relación al uso apropiado de nuestras unidades de emergencia. Así que te quiero agradecer por tu tiempo y nuevamente saludar a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Y la próxima semana nos vemos con otro interesante tema. Muchas gracias. Gracias a todos.